Amados hermanos, Dios les bendiga. Amigos que nos escuchan y nos ven por el canal de YouTube, que mi Señor Jesús les guarde. Esta es la Iglesia Fuente de Vida en una transmisión más en este precioso día de Navidad. Por favor, vamos a orar para iniciar esta prédica, este culto de acción de gracias a nuestro Dios por este año más que Él nos ha permitido, nos ha dado vida y salud para poder recordar lo maravilloso, ¿sí?, del nacimiento y de la misión con la que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a salvarnos a todos. Dios les guarde. Oremos, por favor. Padre Santísimo, te agradecemos, Señor, tu infinito amor, tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas. Padre Celestial, oramos pidiéndote que la gloria sea solo para ti. Señor, que nos permitas exponer tu palabra, Señor, Padre, de una forma fiel, Señor, apegada únicamente al texto, a tus escrituras, Señor, a lo que tú querías que las personas conozcan y sean libres. Gracias, Señor, y en este día tan especial te agradecemos, Señor, por este evangelio de salvación, porque tú te hiciste hombre, Padre, y habitaste entre nosotros y te diste en amor para salvarnos del pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia y amigos, acompáñenme por favor en este precioso día de Navidad a Lucas capítulo 2, verso 14. En sus Biblias, Lucas capítulo 2, verso 14. Vamos a iniciar, ¿no es cierto?, con un evangelio precioso. Estamos en el capítulo 2, verso 14 de Lucas, donde vemos la primera, tal vez, alabanza de Navidad, el primer villancico, como se les conoce, ¿no? En Lucas capítulo 2, verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dice que sucedió, el verso 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Verso 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué precioso es comprender esto. El la primera alabanza no es de esta tierra. El primer villancico es del cielo, son ángeles, ¿no? Como esa preciosa canción, ángeles cantando están. Tan dulcísima canción. Su alabanza eco da al contemplar, ¿no es cierto?, al niño Jesús. Qué maravilloso es ver esto. La gloria es de Dios sin lugar a duda. En estos versos desde el capítulo 2 y verso 14 al verso 20, Jesucristo se hace hombre y es anunciado a pastores humildes en Belén. Ahora acompáñeme por favor a Miqueas capítulo 5, verso 1 al 2. Miqueas, un libro muy chiquitito del Antiguo Testamento, verso 5, capítulo 5, verso 1 al 2. Les voy a contar un poco el contexto de Miqueas hasta que puedan llegar a este libro del Antiguo Testamento casi por el final. Miqueas y Isaías son contemporáneos y ellos predicaron al pueblo de Israel más o menos 700 años antes de la venida de Jesucristo a este mundo. En una época muy dura para el pueblo de Israel, una época en la que había
mucha incredulidad en el pueblo de Israel, en la que se había perdido mucho la fe en que el Mesías iba a venir realmente a salvarles. Bueno, se habla de que son a partir de Moisés, ¿no es cierto? El pueblo de Israel siempre tuvo una concepción de un Mesías libertador, de un Mesías humano, de un Mesías parecido a Moisés, sí, con grandes prodigios y señales, sí, pero que iba a luchar contra los enemigos de Israel y les iba a hacer libres de un yugo físico aquí en la tierra. Comienza a generarse, ¿no es cierto?, esa concepción, esa forma de ver de un Mesías muy humano, ¿no? Como sabemos, la palabra de Dios nos muestra que en la profecía acerca del Mesías tenemos estas dos concepciones bíblicas, ¿no es cierto? Son totalmente bíblicas estos dos figuras, ¿no es cierto?, del Mesías, la de Isaías 53, que es el Mesías sufriente, el Mesías hijo de José, ¿no? Y también tenemos, bueno, en Isaías, bueno, muchas partes, mucha profecía bíblica, en Daniel, el Zacarías, en este Miqueas, ¿no es cierto?, que vamos a leer, profecía del Mesías reinante, del Mesías hijo de David, ¿no? Ustedes recordarán cuando en las plazas a Jesús le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos se referían al hijo de David. Entonces, es este ámbito, el hijo de David es el Mesías reinante, el Mesías hijo de un rey, el Mesías que viene con toda la gloria, ¿no es cierto?, con todo el poder, ¿no? Entonces este es un Mesías que no es el hijo de un carpintero, no es un Mesías que viene a sufrir, que no viene como un cordero que se entrega al matadero, que enmudece, ¿no es cierto?, que carga con el pecado de todos, ¿no?, que paga por todos en la cruz como un sacrificio pascual, como el sacrificio que se hacía del corderito pascual. No, este es el Mesías sufriente, el Mesías reinante, el Mesías hijo de David, es el que se habla mucho en Apocalipsis, cuando vemos a Jesús regresar a esta tierra con toda su gloria, con todo su ejército celestial, pero ya no viene a sacrificarse. Jesús se sacrificó una sola vez por toda la humanidad, amigos. Jesucristo viene en esta oportunidad a juzgar a este mundo. Y dice la palabra de Dios que viene con vara de hierro, ¿no? Viene a ejecutar juicios como un rey, como el rey que Él es, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bueno, con este contexto, mis amados hermanos, vamos por favor a Miqueas capítulo 5, verso 1. En esta oportunidad vamos a leerlo del verso 1 al verso 2. Y dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Párese un momento ahí, ¿se da cuenta el contexto en el que se está hablando Miqueas y Isaías también? Es un contexto de desaliento, es un contexto de cuídate Israel, hay captores, hay enemigos, ¿no es cierto? La gente había perdido la fe, pero lo más importante es el verso 2. Mire lo que dice el verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sin lugar a duda, el verso 2 es un verso mesiánico. Habla de esta profecía de Jesucristo, el Mesías, que iba a venir, ¿no es cierto?, a salvar a la humanidad. Ahora vamos a analizar un poco esto. El lugar, aquí en Miqueas 5, 1 al 2, particularmente el verso 2, nos muestra el lugar donde Jesús tenía que venir. Belén Efrata, Belén. Y también hace una pequeña descripción aquí. Tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Israel. Ustedes recordarán en los evangelios cuando los fariseos menospreciaban a Jesucristo y decían, pero qué cosa buena puede venir, ¿no es cierto?, de Belén. ¿Qué hay algo ahí de bueno? Si Belén es un poblado chiquitito ahí, insignificante, que la gente solo pasaba por ahí a veces cuando tenía alguna urgencia o necesitaba alguna provisión, pero no era muy visitado, una ciudad minúscula, pero era la ciudad, ¿no es cierto?, de David, ¿no? Y el Mesías tenía que nacer en
como hijo de un rey del linaje de David en Belén, Efrata, pequeña, como dice, insignificante. De ti nacerá, ¿no es cierto?, el Mesías, el rey del universo. Ciudad pequeña, ciudad insignificante. Y nos demuestra la forma en cómo el Señor le gustan hacer las cosas a Él. Dios, en su infinita misericordia, no se fija en las grandezas de este mundo, porque para Dios, ¿qué son las grandezas de este mundo? No son nada. Dios, ¿no es cierto?, utiliza lo despreciado, lo vil, lo insignificante, lo humilde, para que la gloria sea solo para Él. Los judíos esperaban un Mesías que naciera tal vez en Jerusalén, o inclusive si hablamos de algo más extendido, ¿no es cierto?, de los judíos de la diáspora, tal vez hubieran pensado que el Mesías tendría que haber nacido en Roma y de ahí venir a libertad a los judíos en Israel. Buscaban la gloria del ser humano, al igual que el día de hoy. Mire, amigo, amiga, si algo, ¿no es cierto?, hay dos cosas que se recuerdan, creo que fehacientemente en Navidad, cada año. La primera, ¿no es cierto?, es que Navidad tiene un propósito, tiene una razón de ser. Si Navidad solamente se enfoca en cosas materiales o en la comida o cosas así, no tiene razón de ser. No lo haga. Esto es maravilloso porque Jesucristo vino a romper la historia, a partir la historia de la humanidad en dos. Por eso es que es antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo es lo trascendente de esta humanidad. Jesucristo es el personaje primordial. Jesucristo es aquel perfecto hombre y perfecto Dios, el único, ¿no es cierto?, que ha podido impactar su vida de tal forma en que dividió la historia en dos partes. Su nacimiento, su sacrificio en la cruz y su ascensión al cielo son sin lugar a duda los hechos más maravillosos que la humanidad haya podido presenciar. Narrados desde diferentes puntos de vista, 4 evangelios sinópticos en la palabra de Dios y por diferentes historiadores, ¿no es cierto?, y cronistas no cristianos, inclusive, a lo largo de la historia, dan cuenta de que Jesucristo es real y que Jesucristo es el personaje más trascendente de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad. El otro ámbito que nos recuerda cada año Navidad es que nos muestra que el mundo está cada vez más mal, lamentablemente. Nos muestra que algo está empeorando cada vez con el mundo. Y es que inclusive el día de hoy tenemos gente que no cree en Dios, que arma un árbol, ¿no?, le pone luces, bombillos, hace una cena y tú dices, ¿por qué lo haces? ¿No? No, es que es una época de paz, no, es una época de recogimiento, es una época familiar. Te digo, no, esa no es la razón de la Navidad. Estás equivocado, estás haciendo algo, sí. En lo que no crees, estás haciendo algo que no tiene sentido en tu vida. La Navidad, natividad, ¿sí?, nacimiento, nos recuerda a Jesús. Él es la razón de la Navidad. Por favor, no se olvide a lo largo de esta predicación de lo que estamos diciendo en este momento. Jesucristo es la razón de la Navidad. La Navidad sin Jesucristo no tiene razón de ser. Es algo hueco, es algo vacío, es algo totalmente ceñido a lo físico, a lo material. No hay ocasión de celebrarla si no se comprende el Evangelio. Por favor, vamos a 1 Corintios capítulo 1. Verso 25 al 29. Primera de Corintios 1, verso 25 al 29. Y dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 1, verso 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes.
28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29. A fin de que nadie, escuche bien, nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios utiliza las cosas humildes para que la gloria sea solamente de Él. En la Navidad, ¿la gloria de quién tiene que ser? De Jesús, de Dios. Una Navidad sin hablar de Cristo no tiene razón, no tiene sentido. Una Navidad sin recordar lo que Jesucristo no solamente nació, sino que lo que hizo en la cruz no tiene sentido. El sentido de la Navidad, los principios, ¿no es cierto?, que promulga la Navidad, es sin lugar a duda la salvación que hay en Cristo Jesús, la redención, el perdón de los pecados, el lavamiento de nuestra maldad en Cristo Jesús, y a Él la gloria. Dios hizo esto para que solamente, ¿no es cierto?, escogió una ciudad tan insignificante para que la gloria sea de Él. Si hay una clase de persona a la cual se le ve totalmente, absolutamente ridículo ser orgulloso, es esa persona llamada cristiano, ya que con su solo nombre demuestra su propia indignidad. Cristiana, dependiente de Cristo, Cristo en pequeño. Estamos hablando de que cuando nos hacemos llamar cristianos, estamos diciendo de una forma rápida que somos pecadores indignos, que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados por alguien más, Cristo Jesús. Entonces, ¿qué cara tenemos de sentirnos superiores a alguien? ¿O qué cara tenemos de sentir que hemos hecho las cosas mejor que otras personas no lo hemos hecho? Somos cristianos. Nos han perdonado los pecados. Dependemos de Jesucristo. Hemos sido salvados. Hemos sido redimidos. ¿Se da cuenta? Por favor, acompáñame a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Rápidamente en sus Biblias, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 en esta Nochebuena. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se da cuenta lo que dice aquí? Jesucristo, ¿sí?, siendo el Hijo de Dios, el soberano del universo, el creador de todo lo que han visto nuestros ojos y de lo que no han visto, se hizo hombre, se rebajó a ser como nosotros, los pecadores. Padeció como nosotros toda la tentación. Y no obstante con eso, se humilló aún más. Al ser humillado, valga la redundancia, siendo crucificado, la peor de las muertes. Así solo morían los grandes criminales, entre dos criminales. Ser vejado, humillado, escupido, lacerado, mutilado en una cruz, en una vía pública. Se humilló. Él debía recibir la exaltación de la humanidad y lo que recibió fue el castigo. Fue la humillación de la humanidad. Por amor, este es el acto mayor de amor. Navidad debe recordarnos más que un pesebre, debe recordarnos una cruz y la gloria de esa cruz. Amigo, Jesús es la expresión más grande que tenemos de la gloria de Dios y de su amor en esta tierra. Pero vamos otra vez a Miqueas, capítulo 5, verso 1 al 2. ¿Qué nos muestra también este Miqueas?
capítulo 5, verso 2. ¿Qué nos muestra? Nos dice lo siguiente: la naturaleza del gobierno del Mesías, ¿no es cierto? Porque acá nos habla de, pero tú, Belén Efrata pequeña, ¿no es cierto?, entre las familias de Judá, de ti, saldrá el que será Señor en Israel, ¿no? Y sus salidas son desde el principio. Él va a ser Señor en Israel, va a gobernar a Israel, ¿no? Y toda la humanidad, en una profecía más profunda, más adelante. Pero una vez más, lo que se esperaba la gente en ese entonces, y lamentablemente muchos hasta el día de hoy, es el Jesús de los regalos. Es el Jesús que viene como un emperador, como un rey, como un conquistador, como un libertador humano. ¿Y qué suelen hacer este tipo de personas, ¿no? Estos caudillos en la tierra? Bueno, hacen adeptos, ¿no? Hacen gente que se añada a su milicia, a su ejército, ¿no? Y para lograr eso, bueno, dan regalos, dan beneficios, ofrecen cosas. Miren, Jesús también mostró cuál es la naturaleza de su gobierno. Él dijo claramente: mi reino, escuche bien, mi reino no es de esta tierra. Mi reino no es de esta tierra. Pensar que Navidad tiene el único objeto de dar cosas de esta tierra, ¿no? De tomar cosas de esta tierra para ser felices. Me refiero a la falsa concepción de los regalos, de las cenas. Puede ser, amigo o amiga, que el día de hoy, en esta noche buena, no tengas algo que llevarte a la boca, o no tengas algo que regalar, o que alguien que te regale algo. No debes de estar triste por eso, porque Navidad no consiste en regalos, ni cenas, no es ni comida ni bebida. Navidad es el más grande regalo del corazón, Jesucristo. Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Siéntete gozoso si ya tienes a Jesús en tu corazón. Si comprendes el Evangelio, tienes el más grande regalo que ha recibido esta humanidad. Vamos, por favor, a ver la naturaleza de este gobierno de Jesucristo. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan y vamos a estar ahí en 3 oportunidades. Vamos a ver 3 versículos ahí, así que por favor, vamos a Juan capítulo 4, verso 34. Juan capítulo 4, verso 34. Antes de dar lectura a Juan capítulo 4, verso 34, déjenme aclarar una cosa. Yo no estoy en contra de los regalos. Pienso que es una expresión de la gracia, ¿sí? Cuando las personas tienen las cosas claras. Qué hermoso es poder, ¿no es cierto?, dar, ¿no? Es algo tan lindo, es algo tan de bendición, es algo tan bíblico, pero con la concepción correcta, ¿no? Es una expresión de la gracia de Dios, gloria a Dios. Pero si es una expresión de mi propia, comillas, bondad, está mal. Si es para quedar bien, si es para hacer sentir a alguien, ¿no es cierto?, feliz, no, eso no está bien, ¿sí? No está bien. La felicidad humana aquí tiene un límite, la felicidad humana aquí es efímera. Es mejor dar el más grande regalo, el Evangelio. Es un gozo eterno que no se acabará jamás y que nadie nos puede quitar. Bueno, ahora sí, vamos por favor a Juan capítulo 4, verso 34. En sus Biblias dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire, la razón del gobierno de Jesús es la obediencia a Dios. La obra de Dios, ¿cuál era la obra? La voluntad de Dios fue enviar a su único Hijo, a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a padecer en la cruz por nosotros, para salvarnos, para darnos este regalo precioso de la Navidad, la salvación en Cristo.
Ese es la idea, el principio del gobierno de Cristo, que no es de esta tierra y que el más grande precepto es cumplir la voluntad del Padre. Vamos rápidamente, por favor, a Juan capítulo 5, verso 30. Solamente dele la vuelta a la página. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, escuche bien esto, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No buscó Jesús su voluntad, sino cumplir la voluntad del Padre. Los cristianos deben vivir de esta misma forma, cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Navidad sea su principio, cumplir la voluntad del Padre en sus vidas. Amar a otros, extenderse en gracia, predicarles el Evangelio. Por favor, saquémonos de esa concepción de que este día es para pasar bien, este día es para alimentar nuestro ego, este día es para relajarnos, ¿no es cierto? Comer algo rico, pasar entre gente que nos caemos bien, ¿no es cierto? Y tener un bello momento. Sáquese eso de la cabeza. Si usted tiene la posibilidad, por la gracia de Dios, de invitar a alguien el día de hoy a su casa que tal vez no le caiga tan bien, a algún pariente que no le ha visto en mucho tiempo, que no le ha hablado del Evangelio, este es el momento. Si tiene que incomodarse en Navidad, qué bueno, porque la Navidad, ¿no es cierto?, nos muestra un secreto que no es de este mundo, un principio que es del cielo, y es que el reino de Cristo, que es lo que hoy recordamos y celebramos, ¿no es cierto?, su triunfo en la cruz, no es de este mundo. No es para alimentar la carne, no es para alimentar el materialismo. ¿Ok? Y finalmente, por favor, Juan capítulo 7, más adelantito, verso 16. Juan capítulo 7, verso 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Se da cuenta? No es de esta tierra, no se debe regir bajo los principios de esta tierra. Los principios de esta tierra es compra más, regala más, ¿no es cierto? Es tiempo de usar la tarjeta de crédito, es tiempo de gastar tus ahorros, es tiempo de, ¿no es cierto?, de dar, pero no te dicen por qué dar. El mundo te dice, es una noche de paz, es un día de gozo, ¿no es cierto? Pero no te dice por qué, cuál es la razón. ¿No? Comenzamos diciendo el principio. El principio es la gloria de Dios, no la gloria de ningún ser humano. Debemos buscar hoy la gloria de Dios, glorificar con las cosas que hagamos a Dios, morir a nosotros mismos. El más grande regalo que puedes tener hoy en la Navidad es morir hoy, cada vez más a ti mismo. El regalo más grande, que verdaderamente puedas experimentar lo que Jesús experimentó, porque hoy recordamos a Jesucristo. Jesús murió, ¿no es cierto?, absolutamente a lo que Él era. Se humilló a sí mismo. Navidad, el concepto real y no el del mundo. Ahí mismo, por favor, vamos a Juan capítulo 18, verso 36. Juan capítulo 18, verso 36 al 37. Y dice la palabra de Dios, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, sino mi reino fuera de si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, otra vez, mire, dos veces, es algo muy importante que debemos tomar en cuenta, pero mi reino no es de aquí. Entonces le dijo Pilato, usted recuerda este relato cuando Pilato está, ¿no es cierto?, haciéndole preguntas a Jesús, tratando de juzgarle, tratando de hallar culpabilidad en él. Verso 37, le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tú rey? O sea, Pilato dijo, a ver, si tu reino no es de este mundo y no tienes ningún siervo, porque bajo la concepción de Pilato, Jesús tenía que haber llegado, ¿no es cierto?, con tremenda comarca, con un montón, ¿no es cierto?, de soldados para ser un rey. Entonces Pilato le dice en el verso 37, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey.
Yo, escuche qué hermoso es esto, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar, ¿qué? Testimonio a la verdad. Párese un momento ahí. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Jesús no podía negar que Él es el Rey del universo y eso se lo dijo a Pilato. Yo para esto he nacido y tú dices que soy Rey. Que no entiendas la forma de mi reino es otra cosa, porque mi reino no es de este mundo, no es bajo los principios que tú practicas, es bajo mis principios. Y algo tan liberador es esto que dice aquí. ¿Para qué he venido? Para dar testimonio de la verdad. El día de hoy usted está recibiendo testimonio a través de la palabra de Dios de la verdadera Navidad. De la verdad. ¿Cuál es esa verdadera Navidad? El Evangelio. El Evangelio que nos libera. El comprender nuestra indignidad, la majestad de Jesús, su bondad obrando en nuestras vidas. Es el Evangelio de verdad. ¿Qué más dice aquí? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mire, usted pertenece al Evangelio, a la verdad, a la luz de este mundo. Su alma ha sido salvada, y si es que es así, le doy gloria a Dios por eso. Y usted el día de hoy está escuchando estas palabras, esta predicación de Navidad, de Nochebuena. Y para hoy en la noche, si usted es de la verdad, esas palabras se volverán más dulces en su vida. Escuchará la verdad y comprenderá el significado por la gracia de Dios. Jesús no reclutó soldados, Jesús no necesitó soldados en este mundo. Jesús no los necesita, no necesita la gloria de este mundo, no necesita el reconocimiento de este mundo. Jesús transformó a sus enemigos no con convencimientos exteriores, no con beneficios en esta tierra. Jesús lo hizo desde adentro, en sus corazones, de la forma más poderosa que se puede hacer. Jesús a sus enemigos ahora los tiene como sus amigos. Y les ha otorgado el regalo de la salvación, la esencia de la persona del Mesías. ¿Cuál es? El Mesías es Dios o es enviado por Dios. ¿No? Vemos en Miqueas que de ahí saldría de Belén Efrata, ¿no es cierto?, el Mesías. Y que Él, como dice aquí, vamos una vez más, por favor, retrocedamos un ratito acá a Miqueas. Y dice aquí, ¿no es cierto?, en el capítulo 5, en el verso 2, dice, después de la coma, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es eterno el Mesías, ¿verdad? Y aquí nos viene, ¿no es cierto?, esta pregunta. ¿El Mesías es Dios o es enviado por Dios? Algo que los testigos de Jehová les causa confusión, ¿no es cierto? ¿Quién es el Mesías? ¿Es Dios? Entonces vamos por favor rápidamente a Isaías capítulo 40, verso 28. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28 nos dice la palabra de Dios. ¿No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Se acuerda lo que decía Miqueas? Es desde el principio, es eterno. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, cuando Miqueas dijo que hablaba de que el Mesías es desde siempre, es eterno, los judíos podían comprender claramente que se estaba refiriendo a que el único que es Dios, como dice, el único que es eterno, como dice aquí en Isaías 40, 28, es Dios. El Hijo de Dios es el Dios Hijo. Es uno solo con el Padre y el Espíritu Santo. Son uno solo. Es la esencia de la persona del Mesías. Dios no envió a alguien, Dios vino hecho hombre. Isaías 9, verso 6 nos dice, poco más atrás, por favor.
Isaías 9:6. Dice la palabra bendita del Señor, porque un niño nos es nacido. Esto es una profecía igual, mesiánica. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, desde ahora y para siempre. Es eterno su reino, ¿no? Es lleno de paz, ¿no? Noche de paz. El principio es que Jesús nos vino a reconciliar, ¿no es cierto? Siendo nosotros enemigos de Dios por la práctica del pecado, por nuestra maldad, con Dios, y ahora tenemos paz para con Dios. Por eso recuerda en Lucas capítulo 2, verso 14, lo que comenzamos leyendo, ese primer villancico de la historia. Paz, ¿no es cierto?, en la tierra a los hombres de buena voluntad, a los que aman a Dios, a los que han sido reconciliados con Dios. Y mire, ahí mismo en Isaías, por favor, vamos a Isaías un poquito más atrás. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, o en hebreo Immanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, ¿Jesús es Dios? Claro que sí, es el Hijo de Dios, es Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos mostró, ¿no es cierto?, cómo es el reino de Dios. Y bajó, ¿no es cierto?, ese reino de Dios a esta tierra a través de los principios que el Señor predicó. La humildad, la mansedumbre, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La bondad, más gozo hay en dar que en recibir. El amor, ¿no es cierto?, el sacrificio por otros, al demostrarlo en esa cruz de gloria, esa cruz de amor. Jesús ya lo dijo en Juan capítulo 14, verso 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué testimonio más quieren? Jesús es Dios, uno solo con el Padre y el Espíritu Santo. La Navidad debe ser un recordatorio, ¿no? No de las cosas de este mundo, sino de las cosas de arriba del cielo. Cuando Jesús nos dijo tantas veces, ¿no es cierto?, que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. No en la tierra. Recuerden esta Navidad, mi querido amigo, los tesoros no son en esta tierra. Si usted recibe un presente, un regalo de Navidad, recuerde que es la gracia de Dios manifestada. La gracia de Dios. Y si lo va a hacer, usted va a darle un regalo a alguien, recuérdele que es por la gracia de Dios. Que se recuerde esos presentes que recibió el Hijo de Dios, el Mesías, porque a Él se le debe dar la gloria, y eso es lo que buscaron esos magos, que por cierto no eran Melchor, Gaspar ni Baltasar, ¿no? Y no eran tres, eran muchos más. Recuerden esta Navidad, el foco de la Navidad, el foco de atención, ¿no es cierto? El fin es la gloria de Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, verso 23 en adelante nos dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Los que hemos comprendido el Evangelio y recibido la salvación. Los que aún no lo entienden están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Totalmente destituidos de la gloria de Dios. Permítame comentarle una cosa. Dicen que en algún momento un actor en los Estados Unidos fue tomado en cuenta para un papel secundario, muy, muy secundario. Y como era su primera actuación, compró las entradas del teatro, compró muchísimas entradas para sus familiares, para sus vecinos, para todas las personas que le conocían a él. Y les invitó al estreno de la película. Y cuando toda la gente que lo conocía a él estaba sentado ahí, vio la película que duró casi 2 horas, y salieron de ese cine, todos se quedaban viendo las caras. Pero cuando salió él, ¿no es cierto?, nadie le dirigía la palabra, y es algo que a él le llamaba la atención.
Pero cuando él llegó a su casa, sus familiares más cercanos le dijeron, oye, disculpa pero gracias por habernos invitado, pero lo único que vimos fue una toma en la que los que más te conocemos a ti nos dimos cuenta que estabas caminando dando las espaldas y que esa era tu cabeza. Y esa es la única toma que vimos en la película en la que te vimos a ti. Entonces, uno de sus primos más cercanos le dijo, ¿estás loco? ¿Por qué gastaste tanto dinero en el cine si solo se ve la coronilla de tu cabeza? Amigo, amiga, hay gente que está totalmente equivocada en la Navidad. Es que la película no es sobre nosotros. La película, ¿no? El propósito, todo lo que significa Navidad, es sobre Jesús. Y a Él tiene que ser la gloria. Usted me comprendió, ¿verdad? Finalmente, por favor, vamos a Tito. A Tito, capítulo 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo, está hablando de Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesús se dio a sí mismo, no nosotros. El fin de esta Navidad es Cristo y la gloria tiene que ser para Él. Amigo, amiga, ¿te gusta recibir regalos en Navidad? Yo no les voy a decir que no. Tengo que ser sincero con ustedes. ¿A quién no le gusta? Pero te invito a que recibas el día de hoy el regalo más precioso, el más maravilloso que la Navidad pueda dar a cualquier ser humano. A Jesucristo el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que habite en tu corazón desde ahora y para siempre. Recuerda, la razón de la Navidad es Jesucristo. Oremos, por favor. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias, porque en tu bondad, tu gracia es predicada. Y es tu verdad, es la única verdad que causa, Señor, libertad. Tu palabra es la única que transforma la mente del ser humano. Oramos, Señor, para que aquellos que han recibido tu Evangelio puedan vivir el día de hoy en esta noche buena, buscando glorificarte, Señor, solamente a ti. A través de sacrificio, a través de morir a ellos mismos, amando a otros, mostrándoles, Señor, la gracia que ya han recibido. Y aquellos que aún no te conocen, oramos, Señor, por ellos, pidiéndote que les permitas experimentar en esta noche buena, en esta noche de paz, Señor, el verdadero gozo de la Navidad, que es tenerte a ti en el corazón. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amigos, iglesia amada, feliz Navidad.